Capítulo 9. Lo que sea, menos la clase. Evitando la palabra con C. Clase es un concepto que tanto los escritores populares como muchos izquierdistas evitan enérgicamente. Cuando ciertas palabras son eliminadas del discurso público, también lo son ciertos pensamientos. Las ideas disidentes se vuelven más difíciles de expresar cuando no hay palabras para expresarlas. La clase generalmente se descarta como una noción marxista superada, sin relevancia para la sociedad contemporánea. Es un concepto que ha recibido el mismo trato que las palabras vulgares. Cuando se saca del camino a la palabra con C, es fácil deshacerse de otros conceptos políticamente inaceptables, como el privilegio de clase, el poder de clase, la explotación de clase, el interés de clase y la lucha de clases. Estos también son considerados como algo que ya no es relevante, si es que alguna vez lo llegaron a ser, en una sociedad que supuestamente se basa en el intercambio pluralista de diversos grupos. La negación de la clase. Aquellos que forman parte de la élite, los ricos y poderosos, son muy conscientes de sus propios intereses. Si bien a veces difieren seriamente entre sí en temas específicos, exhiben una cohesión impresionante cuando se trata de proteger el sistema de clases existente, la propiedad, el privilegio y las ganancias. Al mismo tiempo, tienen cuidado de que el público no se percate del poder de clase que ejercen. Evitan la palabra con C, especialmente cuando se usa en referencia a ellos mismos. Clase propietaria, clase alta o clase capitalista. Y no les gusta para nada cuando se llama clase dominante a los miembros de la clase propietaria. La clase dominante en este país se ha esforzado mucho para dejar la impresión de que no existe, que no posee la mayor parte de casi todo y que no ejerce una influencia desproporcionada sobre los asuntos de la nación. Tales precauciones son en sí mismas síntomas de una aguda conciencia de los intereses de clase. Sin embargo, los miembros de la clase dominante están lejos de ser invisibles. Sus posiciones de liderazgo en el mundo empresarial, su control de las finanzas y la industria internacionales, su propiedad de los principales medios de comunicación y su influencia sobre el poder estatal y el proceso político son, hasta cierto punto, asuntos de dominio público. Si bien parecería una cuestión simple, aplicar la palabra con C a aquellos que ocupan las cúpulas de la élite, la ideología de la clase dominante descarta tal aplicación como si uno se hubiese sumergido en la teoría de la conspiración. La palabra con C también es tabú cuando se aplica a los millones de trabajadores de una sociedad que por lo general reciben salarios de miseria, la clase trabajadora, un término que se descarta porque se trataría de jerga marxista. Y está prohibido referirse a las clases explotadoras y explotadas, porque entonces uno está hablando de la esencia misma del sistema capitalista, la acumulación de riqueza corporativa a expensas del trabajo. La palabra con C es un término aceptable cuando le precede la palabra media. Todos los políticos, publicistas y expertos se vuelven locos por la clase media, el objeto de su sincera preocupación. La clase media, tan admirada y compadecida, está supuestamente habitada por personas virtuosas y autosuficientes, libres de la supuesta prodigalidad de quienes habitan los peldaños más bajos de la sociedad. Al incluir a casi todos, la clase media funciona como un concepto convenientemente amorfo que enmascara la explotación y la desigualdad de las relaciones sociales. Es una etiqueta de clase que niega el poder de clase. La palabra con C es permisible cuando se aplica a otro grupo adicional, al grupo desesperado que vive en el peldaño más bajo de la sociedad, que recibe lo mínimo de todo mientras se le culpa con regularidad de su propia condición. La clase baja. Las referencias a las supuestas carencias de las personas de clase baja son aceptables porque refuerzan la jerarquía social existente y justifican el trato injusto que se les da a los elementos más vulnerables de la sociedad. La realidad de clase está oscurecida por una ideología cuyos principios se pueden resumir y refutar de la siguiente manera. Credo.
No hay verdaderas divisiones de clase en esta sociedad. Salvo algunos ricos y pobres, casi todos somos de clase media. Respuesta. La riqueza está enormemente concentrada en manos de unos pocos en este país, mientras que decenas de millones trabajan por salarios de miseria, cuando hay trabajo. La brecha entre ricos y pobres siempre ha sido grande y ha ido creciendo desde finales de la década de 1970. Los que están en el medio también han estado soportando una creciente injusticia económica e inseguridad. Credo. Nuestras instituciones sociales y nuestra cultura son entidades autónomas en una sociedad pluralista, en gran medida libres de las influencias de la riqueza y el poder de clase. Pensar lo contrario es abrazar teorías de la conspiración. Respuesta. La enorme acumulación de riqueza permite el ejercicio de una gran influencia en todos los aspectos de la vida. Nuestras instituciones sociales y culturales están dirigidas por juntas directivas, o fideicomisarios o regentes, formadas en gran parte por élites corporativas entrelazadas, no electivas y autoelegidas. Ellos y sus fieles mercenarios ocupan la mayoría de los puestos más altos del Ejecutivo del Estado y otros órganos de formulación de políticas, y manifiestan una gran conciencia de sus intereses de clase al dar forma a las políticas nacionales e internacionales. Esto incluye políticas tales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, diseñado para eludir cualquier soberanía democrática que exista dentro de las naciones. Credo. Las diferencias entre ricos y pobres son un hecho natural. No están relacionadas entre sí de forma causal. El comportamiento humano individual, no la clase, determina el desempeño humano y las oportunidades de vida. La sociedad tal y como la conocemos es el reflejo de las inclinaciones naturales innatas de los seres humanos. Respuesta. Todas las ideologías conservadoras justifican las desigualdades existentes como el orden natural de las cosas, como si fuesen el resultado inevitable de la naturaleza humana. Si los ricos son mucho más capaces que el resto de nosotros por naturaleza, ¿por qué se les debe proporcionar tantos privilegios artificiales mediante la ley? ¿Tantos rescates, subsidios y otras consideraciones especiales a nuestra costa? Entre sus talentos superiores por naturaleza, se encuentran subterfugios ilegales y sin principios como la fijación de precios, la manipulación de acciones, el tráfico de información privilegiada, el fraude, la evasión de impuestos, la aplicación legal de la competencia desleal, el expolio ecológico, la producción de productos nocivos y las condiciones de trabajo inseguras. Uno podría esperar que las personas superiores por naturaleza no actúen de manera tan rapaz y venal. Las diferencias en talento y capacidad que puedan existir entre los individuos no excusan los crímenes e injusticias que son endémicos en el sistema capitalista.